Saludamos a los que nos siguen a través del Facebook Live. Demos un aplauso a ellos. Y a ellos también les invitamos a que vengan, a que estén con nosotros en este lugar. Para el 2020 tenemos un lema: ser discípulos que hacen discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por este nuevo año, por el 2020 que nos permites empezar. Pedimos que nos des el poder del Espíritu Santo, que nos des tu gracia, tu poder, tu presencia, que nos des sabiduría para poder alcanzar a otras vidas y a otras personas con tu evangelio. Señor, desde ya te pedimos, toca el corazón de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de nuestros vecinos, y guíanos por el Espíritu para tocarlos con tu palabra, alcanzarlos y transformarlos y hacer de ellos discípulos que hacen discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Dios nos va a ayudar. Casi siempre, al empezar un año como lo estamos empezando, aparecen los gurús, los coaching, los expertos en liderazgo y en motivación, aparecen dándonos claves para tener una vida victoriosa. Y algunas de esas claves son muy buenas, muy interesantes, y aún nosotros como cristianos las podríamos practicar. Ellos le enseñan cosas tales como cuidar la salud. Dicen, si quieres tener una vida victoriosa debes cuidar la salud, porque la salud es uno de los mayores tesoros que tenemos. Por eso debemos comer bien, balanceado, hacer deporte, dormir saludablemente. Hay que cuidar la salud. Dicen también, hay que cuidar las relaciones. Hay que cuidar a la familia, hay que cuidar las amistades, porque realmente el saberse relacionar con otros le da un toque especial a la vida. También nos hablan acerca de la importancia de cuidar el dinero, de no prestarle plata a aquellos que usted sabe que no le van a pagar. Y no mire a nadie, no lo mira, no. De no usar el crédito de forma innecesaria, de no estar comprando a crédito cosas que realmente no se necesitan. Y son tips muy interesantes. Y realmente es que todos nosotros, como seres humanos, anhelamos tener una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa? Tiene uno que estar muy mal de la cabeza para decir, el 2020 va a ser el año de mi fracaso y voy a encargarme de que este sea mi peor año. ¿Cuántos al contrario estamos queriendo y creyendo que el 2020 será nuestro año? Será un año de victoria y será un año de bendición. Lo queremos, lo anhelamos. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y quiero que veamos un relato de uno de los hombres más victoriosos de la Biblia. La Biblia lo llama el padre de la fe. La Biblia lo llama el amigo de Dios. Y es un hombre respetado y venerado por los musulmanes, por los judíos y por los cristianos. Un hombre llamado
a Abraham. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 12, versículo 10 en adelante. Espero que uno de sus propósitos para este año sea traer la Biblia a la iglesia, sea en el papel o sea virtual, pero que la traiga. Y si la tiene en el celular, no olvide colocar en modo avión, para que no le entre el mensajito del WhatsApp y me lo distraiga y le robe la bendición. ¿Estamos listos para leer? La palabra de Dios dice así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Amén y amén. A partir de este texto, quiero dejar en su corazón una gran verdad, y es que todos los creyentes podemos tener una vida victoriosa. ¿Cuántos creemos de esa verdad? Dígaselo a alguien: todos los creyentes podemos tener una vida victoriosa. Y a la luz de este texto quiero compartir 3 secretos que, como usted los va a saber hoy, ya no serán secretos, ya todo el mundo los va a saber. 3 secretos que nos van a ayudar a tener una vida victoriosa. Pero para entender este texto,
tenemos que mirar un poco el contexto. Y en el capítulo 12, versículo 1, encontramos esto. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo que nos muestra el texto es que Dios un día decidió llamar a Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham era parte de una familia idólatra que le rendía culto a la luna, que vivía por allá en Ur de los Caldeos, a más de 1200 kilómetros de donde queda hoy Israel. Muy lejos. Abraham era parte de una familia adinerada, de una familia que tenía recursos, pero idólatra. Y un día, el Dios verdadero, el Dios vivo, se le revela a Abraham y le hace un llamado. Le dice: Abraham, tengo un plan para tu vida. Y así como Dios tenía un plan para tu vida, también tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti y un plan para tu casa. Y Dios lo llama y le dice a Abraham: tengo un plan. Y en ese plan le menciona 3 partes de su promesa. Lo primero que Dios le promete a Abraham es una tierra. ¿Qué le promete Dios? Tierra. Abraham, aunque eres parte de una familia muy rica, pero tengo para ti una tierra. Lo segundo que le promete es descendencia. Aunque a esta altura de la vida, Abraham y Sara no han podido tener hijos, Dios le dice: vas a tener descendencia, y de tu descendencia se va a formar una gran nación, que es la nación de Israel en el día de hoy. Pero en tercer lugar, Dios le dice: no solo tierra, no solo descendencia, sino que te voy a bendecir y tú serás bendición para otras naciones. Hagamos un recuento pues de lo que Dios le promete a Abraham. ¿Qué le prometió Dios? Tierra, además descendencia, y ¿qué más? Bendición. En el versículo 4 leemos esto: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pregunta: ¿obedece Abraham la voz de Dios? ¿Sí o no? Sí. Con cierta dificultad y de alguna manera como imperfecta, pero Abraham obedece la voz de Dios. Y no es para menos, porque lo que Dios promete es muy atractivo: tierra, descendencia y bendición. Entonces encontramos que Abraham llega a la tierra que Dios le ha prometido. Y es ahí donde encontramos el texto que ya leímos, versículo 10. El escritor bíblico dice: hubo entonces hambre en la tierra. Hágame un favor. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Tierra, descendencia y bendición. Abraham obedece. Camina más de 1200 kilómetros. Y después de tanto caminar, llega a la tierra. Dios le dice: esta es la tierra. Y cuando llega a la tierra, ¿qué hay en la tierra? ¿Le suena familiar? ¿A cuánto nos ha pasado alguna vez que Dios nos ha hecho una promesa?
Que Dios nos ha dicho, te voy a bendecir de esta y de esta manera. Y como buenos pentecostales de las asambleas de Dios, cuando escuchamos una palabra así, ¿qué decimos nosotros? Amén. Pero cuando enfrentamos la realidad que hay, como en el caso de Abraham, hay hambre en la tierra. Póngase en las sandalias de Abraham y dígame, ¿qué posibles sentimientos habrían surgido en el corazón de Abraham? ¿Qué habrá surgido? Frustración. Claro, 1200 kilómetros de caminar. ¿Y para dónde vas, Abraham? Es que Dios me prometió tierra, descendencia y bendición. Y cuando llega allí, ¿qué encuentra? Hambre. Claro, frustración, decepción, tristeza, probablemente confusión, algo así como, ¿será esto lo que Dios tenía para mí? Y mira el texto, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Por qué en Canaán había hambre? Porque como podemos ver hoy, la tierra de Israel y sus alrededores es una tierra geográficamente seca, desértica. La única forma para que haya vida en ese lugar es que llueva. Pero si no llueve, no hay cultivo. Y si no hay cultivo, no hay comida. Y si no hay comida, ¿qué hay? Hay hambre. Muy diferente a la tierra de Egipto. Porque en la tierra de Egipto hay una cuenca hidrográfica que es la cuenca hidrográfica del río Nilo. Muy diferente a la realidad colombiana. Porque mañana festivo en este país, lo que habrá en muchos pueblos de este país es paseo de olla. ¿Y para dónde se van muchos colombianos? Al río. A hacer su sancocho allá a la orilla del río. Usted, aunque esté en Bogotá, anímese, vaya al río Bogotá y haga paseo de olla. Mala idea, ¿cierto? Bueno, olvídela, no. Otro día va a otro pueblo y hace paseo de olla. Pero eso es lo que hacemos en Colombia, paseo de olla. Y mi familia vive en los llanos orientales y van al río Humadea, al río Ariari y allá hacen el sancocho, paseo de olla. Yo por estar aquí con ustedes no voy, pero bueno, algún día voy a ir. Paseo de olla y allá están comiendo y disfrutando. Pero en la tierra donde llegó Abraham no hay comida. No hay cultivo, por lo tanto lo que hay es hambre. Y siga leyendo lo que dice el texto. Y descendió, versículo 10, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Para dónde se fue Abraham? Y dígame, ¿qué significa Egipto en la Biblia? Egipto en la Biblia significa esclavitud, significa pecado. Egipto es un tipo de todo lo que es en contra de Dios. Pero mire el texto, porque aquí hay una palabra que es importante que usted la tenga en cuenta. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué palabra está en el texto? Descendió. ¿Qué significa descender? ¿Ir para arriba o ir para abajo? Probablemente quienes conocieron a Abraham que dijeron, oiga, usted desde que conoció a ese Dios, en lugar de ir para arriba, va para abajo. ¿Les suena familiar? En lugar de mejorar, va para abajo. ¿Y para dónde va Abraham? Para abajo. ¿Abajo a dónde? A Egipto. Y yo pregunto, ¿por qué Abraham va para Egipto? Porque Abraham probablemente va con Vicente. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente?
Y sucedía que en Canaán, cuando no llovía y no había comida, ¿para dónde arrancaba la gente? Para Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto había agua. Está el río Nilo, siempre hay comida, siempre hay abundancia. Pero escúcheme esto, no toda puerta que se abre es de Dios. Ojo, en este 2020 necesitamos que Dios nos dé discernimiento, porque no toda puerta que se abre es de Dios. ¿Por qué Abraham se va para Egipto? Sencillo, porque es la solución más fácil. Y eso nos da entonces el primer secreto, que ya no será secreto. Para tener una vida victoriosa es necesario renunciar al facilismo. Y yo quiero que me ayude a predicar y le diga a alguien: no seas facilista. Dígaselo a alguien: no seas facilista. Lo fácil, lo sencillo es irse para Egipto, porque allí hay comida, porque allí está el río Nilo. Pero ojo, no toda puerta que se abre es de Dios. Y porque hay cristianos que no logran tener éxito en la vida. ¿Cuál es el problema? Que son facilistas. ¿Y cuál es la clase de vida que nos gusta? La vida fácil. Por eso cuando en el colegio el director del colegio dice: muchachos, qué pena, tengo una noticia que decirles, tenemos una dificultad en la estructura del colegio, por eso la próxima semana no habrá clase. ¿Cuál es la reacción de los estudiantes? No nos gusta. Y cuando vienen en Colombia, esos meses que no tienen festivo, ¿qué dicen muchos colombianos? Uy, no, pero hermanos, mañana es festivo. Nos gusta lo fácil. Y yo le quiero decir algo: si usted quiere tener victoria en la vida, tiene que renunciar al facilismo. El facilismo nos hace daño, el facilismo nos destruye, el facilismo nos estanca, el facilismo mata la creatividad, el facilismo nos lleva al conformismo, el facilismo nos lleva al estancamiento. Y yo le quiero preguntar y usted me responde: ¿qué es más fácil? ¿Estudiar o no estudiar? ¿Qué es lo más fácil? No estudiar. Fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Ser empleado o levantar su propia empresa? Lo fácil es ser empleado, porque así la empresa le vaya mal o bien. A mí qué me importa, con tal que me paguen mi sueldo. ¿Qué es más fácil? ¿Pagar arriendo o meterse en el proyecto de una vivienda propia? ¿Qué es más fácil? Ay, eso paguemos arriendo. Eso para qué se mete uno ahorro programado para la cuota inicial y luego 20 años pagando cuotas. Uy, qué jartera. Eso mejor arriendo. Es que es muy tonto el que se mete en un crédito para una casa de 20 años. Tonto el que se la pasa 20 años pagando arriendo y nunca tiene casa. ¿Qué es más fácil? ¿Servir en la iglesia o criticar a la iglesia? Es que esa iglesia, es que ese culto, es que ese pastor no tiene pelo pa' moño, es que esos músicos, es que esa cafetería, es que por aquí, ¿y para qué construyeron ese colegio? Hay gente que está ahí criticando, y yo creo que Dios en este año nos va a llevar a niveles de bendición, a niveles de victoria, pero lo va a hacer con gente que no sea facilista, con gente que quiera emprender proyectos, que quiera echar para adelante. Sí, amén. Pero aquí vemos a Abraham, ¿para dónde va? Para Egipto. Ahí va, para Egipto. Es que allá sí hay comida. Y al irse para allá,
está menospreciando lo que Dios le prometió. ¿Qué le prometió Dios? ¿Y qué está haciendo con la tierra? Abandonándola. Esta tierra no es, mejor me voy para Egipto. Pero mire el versículo 11. Cuando va para Egipto, le ocurre lo que le ocurre a muchos esposos que yo conozco. ¿Qué le ocurrió? Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco. Hasta ahora se da cuenta. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Hay unos sinvergüenzas que son así. ¿Sabe cuándo se dan cuenta que su mujer tiene tumbao? ¿Sabe cuándo se dan cuenta que es bonita? Cuando ven que otro se las está mirando. Y el carnicero le dice: ahí le echo la ñapa, vecina, está muy linda, ¿no? Y el panadero dice: no, y ahí tienes el pancito como le gusta, ¿no? Está muy linda. Ahí sí se da cuenta: oiga, esta tiene tumbao. Eso le pasó a Abraham. Se queda mirando a su chica, pues de 65 años. Eso tenía en plena flor de la vida. Y se queda mirándole y dice: oiga, esta Sara está muy linda. Y entonces lo que él ve es un problema, porque él dice: los egipcios tienen una ética medio rara. ¿Cuál es la ética de los egipcios? No se meten con mujeres casadas. Una ética. Pero eso se resuelve, ¿cómo? Pues matando al marido. Una ética curiosa, ¿no? Entonces, ¿qué dice Abraham? Oiga, cuando entremos allá, la gente va a ver que usted es bonita. Y como está casada, ¿qué van a hacer? Me van a matar. Así que lo resolvemos ya. Cuando lleguemos allá y pregunten: ¿y ustedes dos qué son? ¿Qué vamos a decir, Sara? Hermanos. Ojo, ya sabe, hermanos. Y dicho y hecho, entraron a Egipto. Y cuando entraron a Egipto, ¿qué empezaron a hacer? Uy, pero ¿quién pidió pollo? Uy, vecina. Y empezaron a piropearla. Y los príncipes de la casa del faraón también la miraron y dijeron: uy, pero qué chica tan linda, 65 años, plena flor de la vida. Y le dijeron: oye, y perdón, ¿y cómo te llamas? No, yo me llamo Sarai. ¿Y quién es el hombre? Ah, no, él es mi hermano. Ah, bueno, no hay problema. Y se la llevaron al faraón, que era un arenero de miedo. No que tenía minas de arena, sino que tenía arena, es decir, coleccionaba mujeres. Y se llevaron a la Sarai para allá. Pero a cambio de eso, dice la Biblia en el versículo 16, que Abraham recibió ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, al Abraham le fue muy bien. Pero ¿dónde fue a parar la mujer de Abraham? En el harén del faraón. Usemos nuestra imaginación. ¿Pasó o no pasó? Es decir, el faraón se gozó a la mujer de Abraham. Y perdónenme por esa palabra, faraón. No debí de haberla dicho. ¿El faraón se gozó a la mujer de Abraham? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo no sé. ¿Usted qué opina? Yo no sé tampoco. Pero lo que estamos viendo es que Abraham aquí está arriesgando la segunda parte de su promesa. Ya arriesgó la tierra. ¿Ahora qué está arriesgando? La descendencia. ¿Qué tal que el faraón se acueste con su mujercita y la embarace? Bailas. Parece que no pasó nada. ¿Y por qué no? Porque en el versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas
por causa de Sarai, mujer de Abraham. Parece que no pasó nada. Parece que use su imaginación, como que ya estaba para consumarse la situación. ¿Y quién intervino? Dios. Y trajo plagas y trajo pestes al faraón. Por eso el faraón lo manda a llamar y le dice: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste qué cosa? Que era tu mujer. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Oiga, ¿qué está haciendo el faraón? Está llamando al orden a Abraham. Es decir, el impío corrigiendo al creyente. Eso es como lo que ocurre en algunas navidades con algunos, abro comillas, cristianos, que se les olvida que son cristianos y se ponen a tomar cerveza en la cuadra. ¿Y qué les dice el vecino? Pero, perdón, ¿acaso usted no es cristiano? ¿Y usted qué hace aquí? Y lo que está pasando aquí es que el impío del faraón le está llamando al orden a Abraham. ¿Usted en qué anda? Y es tan radical el faraón que ¿qué hace con Abraham? Lo expulsa del país. Porque Abraham echó a perder la tercera parte de la promesa. ¿Cuál decía la tercera parte? Que donde quiera que Abraham iría, ¿qué sería? Bendición. Pero ¿qué terminó siendo Abraham para Egipto? Una maldición. Y es una maldición tan grande que el faraón termina expulsándolo. Yo pregunto, ¿le fue bien o mal a Abraham en medio de todo esto? ¿Bien o mal? Mire el versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Si le hubiera ido mal como él se lo merecía, ¿qué debió haberle pasado? ¿Qué hubiera hecho el faraón? Lo mata, se queda con su mujer, pierde todo para que afine, para que aquí no venga a meternos cuento. Lo hubiera matado, pero no. ¿Cómo salió Abraham de Egipto? Salió con su esposa, salió con vida y salió con riquezas. ¿Por qué? Sencillamente por la pura misericordia del Dios del cielo. Y quiero decirte que si hay una razón por la que estamos hoy en este lugar, aquí adorando al Señor, es por la misericordia de Dios. Como dijo el predicador el 31 de diciembre, el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Reciba esta buena noticia. En este año también la misericordia de Dios va a estar con nosotros. La misericordia de Dios nos va a acompañar. Aunque tomemos decisiones equivocadas, aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, ahí va a estar la misericordia de Dios para acompañarnos. Y eso nos da entonces el segundo secreto. Para tener una vida victoriosa es necesario dejarse acompañar por Dios. Porque con todo y que Abraham tomó una decisión equivocada, ¿quién estuvo allí con él? Dios. ¿Hasta dónde se metió Dios para ayudar a Abraham? ¿Hasta dónde se metió? Al palacio de Faraón. Allí estuvo. Y lo que yo quiero decirte es lo siguiente: en este año, indudablemente, Dios te va a prosperar.
Y muchas de las promesas que Dios te hizo en el pasado, en este año, Dios te las va a cumplir. Hay promesas que Dios te hizo, que este es el año con fecha de vencimiento y Dios te las va a cumplir en este año. Y cuando te las cumpla, recuerda, es por la pura misericordia de Dios. ¿Sí, amén o no amén? Es la misericordia de Dios. ¿Cuántos reconocemos la misericordia de Dios? Cuando tú ofrendas y diezmas, ¿qué estás reconociéndole al Señor? Esto que tú me has dado financieramente es por tu misericordia. Por eso damos, para que las misiones lleguen hasta lo último de la tierra, porque es por su misericordia. ¿Sabe qué es lo que no podemos hacer? Abusar de la misericordia de Dios. Dígale al vecino, no abuse de la misericordia de Dios. No abuse de la misericordia de Dios. Porque es que hay cristianos que literalmente abusan y se les olvida que sí, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Sí, Dios es misericordioso, sí, amén, una y otra vez, pero también la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, esto también recogerá. Abraham no podía quedarse en Egipto, él no podía abusar de la misericordia de Dios. Por eso mire el capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Recuerda lo que decía en el versículo 10? ¿Qué hizo Abraham? Descendió. ¿Y ahora aquí qué dice? Subió. Entonces, ¿para dónde va Abraham ahora? Para arriba. ¿Y para dónde vamos este año los cristianos? ¿Para dónde va tu vida? ¿Para dónde va tu familia? Para arriba. Dígale a alguien, este es mi año. Este es mi año. Y lo que dice el texto es: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 2. Y Abraham, ¿cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué? Por la pura misericordia de Dios. Él no se lo merecía, pero Dios lo hizo por su misericordia. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Aquí se menciona algo, y es la tienda. Ahora mire el versículo 4. Al lugar que había hecho, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hace Abraham? Invocó allí el nombre de Jehová. Dos elementos que Abraham dejó cuando se fue para Egipto. ¿Cuáles fueron? La tienda y el altar. ¿Y cuántos queremos tener una vida de victoria? ¿Qué cosas nunca podremos dejar como cristianos? La tienda y el altar. ¿Y qué significa la tienda? La tienda era la carpa en que vivía Abraham como peregrino, recordando de que él no era ciudadano de aquí. Y usted y yo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Así Dios nos prospere, así Dios te dé casa, carro, te dé plata, tienes que recordar que tu ciudadanía está en el cielo, de donde estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estar para siempre en esta tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros, y cada año es una jornada en este viaje. Lo otro que no hay que dejar es el altar. ¿Y qué es el altar? Es el lugar donde nos podemos encontrar
con Dios. Es el lugar donde podemos orar a Dios, donde podemos adorar a Dios y donde podemos oír la voz de Dios. Cuando Abraham se fue para Egipto, abandonó la tienda y el altar. Y yo hoy le digo a la iglesia, no abandones en este año ni la tienda ni el altar. Que no pase un solo día de tu vida sin estar delante del Señor, orando y meditando en la bendita y poderosa palabra del Dios vivo. Porque es en el altar donde Dios te va a guiar, donde es el altar donde Dios te va a hablar, donde es el altar donde Dios te va a guardar del pecado y del peligro y de la maldad. Que Dios nos ayude a dejarnos acompañar por Dios. Que donde quiera que vayamos, vayamos con el altar. Que donde quiera que vayamos se vea que en nosotros está la presencia de Dios. Pero hay una tercera clave, un tercer secreto. La historia bíblica dice que Abraham aprendió, que Abraham se volvió amigo de Dios, que Abraham maduró, creció, pero por allá en el capítulo 25 Abraham se murió. Y entonces vinieron sus hijos, sus descendientes. Capítulo 26. Vaya conmigo a ese texto. ¿Cómo empieza este capítulo? Después hubo hambre en la tierra. ¿Y qué diríamos nosotros? Otra vez. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac sin leer. Piense un poquito. ¿Para dónde cree usted que va Isaac? ¿Para dónde va Isaac? ¿Por qué va para Egipto? Porque eso es lo fácil. Eso es lo que todo mundo hace. Siga leyendo. Se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Dígale esa partecita del texto a alguien. No desciendas a Egipto. Y me imagino la lucha de Isaac, pero es que hay hambre, pero no tenemos para comer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No desciendas a Egipto. Pero pastor, es que la vida cristiana es complicada. Sí, pero por favor, no desciendas a Egipto. Pero pastor, es que soy muy débil y yo tengo mis debilidades y vino la tentación. Sí, ok, pero no desciendas a Egipto. Pero es que lo que Dios me prometió no se ha cumplido. Amén. Pero por favor, no desciendas a Egipto. Sigamos leyendo. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué le promete ahora Dios a Isaac? Tierra. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿Qué le promete en segundo lugar? Descendencia. Y siga leyendo. Y todas las naciones de la tierra serán benditas
en tu simiente. ¿Le suena familiar? ¿Qué le repite a Isaac? Lo mismo que le prometió a Abraham: tierra, descendencia y bendición. Lo que yo quiero decir en esta hora es que lo que Dios te prometió a ti también es para tu descendencia, y que muchas de las promesas que Dios te dio a ti las va a cumplir en tus descendientes, en tus generaciones. Dios va a cumplir lo que te prometió. Así que como que Isaac va con la caravana para Egipto y Dios se le atraviesa y que le dice: no, Señor, te quedas aquí. Versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y lea el versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Hagamos un trabajo gramatical. Pregunto: ¿se podría leer ese texto si le quitamos el pues? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se leería? Habitó Isaac en Gerar. Pero ese pues lo que da a entender es que como que Isaac no está muy convencido, porque toda la gente se va para Egipto y en la tierra lo que hay es hambre. Pero con todo y eso, como que Isaac dice: bueno, vamos a creer a lo que Dios nos ha dicho. Habitó pues Isaac en Gerar. Está bien, Dios. Hay hambre en la tierra. Toda la gente va para Egipto. Pero tú me dices que me vas a bendecir aquí aunque hay hambre, que me vas a bendecir aquí aunque no ha llovido, y que me vas a dar descendientes y que me vas a hacer bendición. Pues si tú lo dices, yo lo voy a creer aunque no esté muy convencido. Y esa es la tercera clave, el tercer secreto. Para tener una vida victoriosa es necesario aprender a depender de la palabra de Dios. Yo dije que hay que depender de la palabra de Dios. Si tú quieres ver victoria en esta vida, tienes que ser un cristiano que depende de la palabra de Dios. Y si trajo su Biblia, le invito a hacer un ejercicio conmigo. Tome la Biblia en la mano, donde quiera que la tenga, y dígalo así: si Dios lo dice, yo lo creo. Y si lo creo, lo espero. Y si lo espero, lo recibo. Anímese un poquito más y dígalo con más convicción: si Dios lo dice, yo lo creo. Y si lo creo, lo espero. Y si lo espero, lo recibo. Y dale un aplauso a Dios, que está comprometido con su palabra. Dios no deja que Isaac vaya para Egipto. ¿Y qué es lo que le da a Dios? Una palabra. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Isaac se agarra de esa palabra. Y mire lo que hace. Versículo 12. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Pausa. ¿Qué hay en la tierra? Porque hay hambre. Porque no hay comida. ¿Y por qué no hay comida? Porque no llueve. ¿Y qué hace Isaac? Sembrar en una tierra donde no llueve. ¿Cómo llamaríamos eso? Eso es una locura. Eso es un absurdo. Isaac, ¿cómo vas a sembrar en una tierra donde no llueve? ¿Por qué no te vas mejor para Egipto? Pero siga leyendo. Dice: y sembró Isaac
en aquella tierra y reciba esta palabra. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Aunque la situación del país y del mundo sea complicada, tú y yo estamos bajo otros parámetros totalmente diferentes. Tú y yo no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y si le creemos a Dios y si le creemos a su palabra, en este año cosecharemos al 100 por 1. Eso era una locura. Pero mire lo que ocurrió, versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuándo progresó Isaac? ¿En época de qué? De escasez. No importa lo que traiga este planeta, lo que traiga este año para este país, tú y yo, por encima de todo eso, vamos a progresar, vamos a crecer. Este será mi año. Alguien que lo crea y lo diga con autoridad: este será mi año, este será mi año. En este año Dios me va a bendecir. Versículo 14 dice: y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos, ¿qué le tuvieron? Probablemente cuando Isaac empezó a sembrar, ¿qué le dijeron? Usted está loco. Lo mismo que le han dicho a usted por estar viniendo a esta iglesia. ¿Qué le dicen? Usted está loco. ¿Usted qué hace allá? Le lavaron el cerebro, le van a robar la fe, le van a robar la plata. ¿Qué hace allí? Pues quiero declarar por fe que esos que te han criticado mañana te van a envidiar, porque lo que Dios promete hacer contigo, Dios lo va a cumplir. Lo que tienes que hacer es creer a la palabra, a lo que Dios dijo. Este es un año donde vamos a ver la gloria de Dios. Este año es una oportunidad para triunfar y para tener éxito. Este es un año de oportunidad. Pero hay que hacer 3 cosas. Número 1, tienes que decirle no al facilismo. Cambia esa mentalidad. Y recuerda que las cosas fáciles las hacen cualquiera. Todo mundo va a Egipto. Pocos se quedan en la tierra con escasez para sembrar. Número 2, ¿qué tienes que aprender en este año? A construir altar. Donde quiera que vayas, construye un altar. Haz de Dios tu prioridad. Deje que Dios lo acompañe. Y número 3, dependa de la palabra de Dios. Pero es que el economista dice, sí, pero Dios dice otra cosa. Pero es que el médico dice, sí, pero Dios dice otra cosa. Mi vida y tu vida se va a regir no por lo que diga el economista, ni el médico, ni el político, ni el periodista. Tú y yo vamos a ser guiados por lo que Dios dice en su eterna y poderosa palabra. Vamos a depender de la palabra de Dios. Termino con una frase. Y es esta: cuando a Dios le damos obediencia, tendremos victoria en la existencia. Cuando a Dios le damos obediencia, tendremos victoria en la existencia. Hoy hemos hablado de 2 personajes muy antiguos: Abraham e Isaac, personas que obedecieron a Dios y que tuvieron en su vida victoria. Si el Señor se tarda algunos años en venir, un día tú y yo nos vamos a morir. Pero ¿sabe qué será lindo? Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos
van a hablar de nosotros. Van a hablar que un día conocimos el Evangelio de Jesucristo y que eso transformó nuestras vidas y que nos dio victoria. Y yo quiero creer que nuestros hijos van a llegar más alto y más lejos que nosotros. Nuestros hijos van a llegar mucho más alto y más lejos de lo que nosotros llegamos. Dios cumplirá lo que prometió en nuestras vidas. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Levante sus manos bien alto y dele gracias a Dios por este 2020 que podemos empezar. Y que podemos empezar en su presencia, que podemos empezar aquí en la casa de Dios, reunidos con otros cristianos. Dale gracias a Dios. Levanta tu voz y empieza a agradecer a Dios, porque si estamos aquí es por su misericordia. Y no nos quepa la menor duda que en este año el bien y la misericordia nos van a seguir. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Él por este nuevo año. Es una nueva oportunidad que no podemos desperdiciar. No vamos a desperdiciar este nuevo año, este tiempo que Dios nos da. Vamos a sacar el máximo de provecho de este tiempo. Vamos a renunciar al facilismo. Hágalo una oración y dígale al Señor: Señor, hoy renuncio al facilismo. Hoy renuncio a esa mentalidad conformista. Hoy renuncio a esa zona de confort. Hoy renuncio a la pereza. Hoy renuncio a esa actitud que no me permite esforzarme. Señor, hoy renuncio a la mentalidad que me estanca, que mata mi creatividad. Hoy renuncio al conformismo. Hoy tomo la decisión, Señor, de dejarme acompañar por ti, de levantar altar donde quiera que yo vaya. Señor, mi propia vida será un altar. Mi propia vida será un altar para ti. Donde quiera que yo vaya, llevaré tu presencia, llevaré tu palabra, llevaré tu poder. Oh, Shamarabakata Ramarabakandarabaikía. Señor, enséñanos a depender de tu palabra, a obedecer a tu voz. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Levante su voz y coloque sus metas delante del Señor una vez más. Coloque esos sueños, esos proyectos, esos planes. Dígale al Señor: estos son mis proyectos. Y si no tienes proyecto, este es un buen momento para decirle al Señor: dame un proyecto, dame una meta, dame un propósito, dame una razón para vivir, dame una razón para luchar. Señor, yo te pido que bendigas esta iglesia, que bendigas tu pueblo, que bendigas nuestros oyentes que nos siguen a través de estas redes sociales. Bendice tus hijos y permítenos tener una vida de victoria, una vida que honre tu nombre, una vida que tenga logros, sí, que tenga dificultades, claro, pero que lo sepamos afrontar y que en las crisis no vayamos corriendo a Egipto, que en la crisis nos podamos mantener firmes, fieles a ti. Señor, ayúdanos a perseverar, a creer a lo que tú nos has dicho. Tú le prometiste a Abraham, le prometiste tierra, le prometiste descendencia y le prometiste bendición. Y a nosotros también, Señor, nos has hecho promesas.
y en esta mañana creemos a esas promesas. Reclame esas promesas que Dios le ha hecho en el pasado y en esta hora dígale: Señor, tú me prometiste, tú me prometiste. Y este año es un año para ver el cumplimiento de esas promesas. Señor, te alabo, Señor, te adoro, te exalto. Levante sus manos y adore a Dios. Abra su boca, por favor, y adore a Dios. Señor, gracias por hablar a mi vida. Creo a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Si tú lo dices, yo lo creo. Y si lo creo, lo espero. Y si lo espero, lo recibo. Aleluya. Que bendigas tu iglesia. Que tu Espíritu Santo repose sobre ellos. Que tu Espíritu Santo les impulse. Que tu palabra les guíe, les anime, les ilumine el camino. Y que este año, Señor, sea un año de mucha victoria y de mucha bendición. Y desde ya, Señor, todo lo que logremos, todo lo que alcancemos, será motivo para darte gloria y para darte honra. Señor, que los cielos se abran sobre tu pueblo, que alejes de tu iglesia el pecado, el peligro y la enfermedad, que sobre tus hijos repose tu presencia, tu protección, tu paz y tu provisión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y todos con alegría decimos amén y amén.